Buenos días, mi gente de Iron Mind. Hoy quiero deciros que si estáis en una mala racha, no necesitáis un milagro. Necesitáis dejar de esperar energía para empezar. Porque las malas rachas no te hunden solo por lo que te pasa. Te hunde por lo que te quita. Claridad, ganas, fuerza, fe en ti. Y cuando estás en ese momento, todo pesa más. Todo. Dormir no arregla nada, contestar un mensaje parece escalar una montaña, pero que se te quede esto bien grabado. Que te esté costando no significa que seas débil. Para que te sientas un poco entendido, a mí también me pasa. Así que no eres débil, significa que estás agotado. Aquí debes sacar papel y boli. No sales de una mala racha esperando sentirte mejor. Sales cuando haces algo aunque sigas sintiéndote mal, porque muchas veces no actúas porque te sientes bien. Empiezas a sentirte mejor porque actúas. Es literalmente cómo funciona el cuerpo y la mente. Si te quedas quieto, el pozo se hace tu casa. Si te mueves, aunque sea un poco, le sigues diciendo a tu cerebro, estoy aquí. Y esta frase que nos hemos dicho una y otra vez, debemos de eliminarla. Cuando me sienta mejor, empezaré. No, eso suena lógico, pero realmente no lo es. Porque si estás en una mala racha, ¿cuándo te vas a sentir mejor? Si no haces nada. Es como esperar que el coche arranque solo mientras tú estás sentado ahí mirando el volante. Tienes que hacer algo. Primero la llave, después girarla y arranca el coche. Pues esto igual. Mira este estudio el cual descubrí el otro día. En un ensayo clínico grande con 240 personas, adultos con depresión mayor, compararon tres cosas. 1. La activación conductual. Volver a moverte y hacer acciones simples aunque no tengas ganas. 2. Terapia cognitiva, es decir, terapia de psicología. Y 3. Medicación antidepresiva. ¿Y qué pasó en este ensayo clínico? Que en los casos más severos, la activación conductual funcionó tan bien como la medicación. Y ambas fueron mejores que la terapia cognitiva en ese grupo. Es decir, cuando estás muy tocado no siempre sales pensando mejor. Muchas veces sales moviendo el cuerpo, cambiando tu conducta, haciendo lo básico aunque tu cabeza esté hecha polvo. Parece motivación, pero realmente es estrategia. Te doy un plan de 3 pasos que te puede servir. Si ahora mismo te encuentras en una situación sin fuerza, sin ganas, lo primero que te diría es que dejes de arreglar tu vida entera hoy. Porque eso te aplasta, tu mente mira todo lo que le queda y dice, eso es imposible. Y al entrar ese pensamiento no haces nada. Hoy no se va a arreglar tu vida. Hoy vas a arreglar el siguiente metro. Después irás ganando más y más metros cada día. Y volverás a perder metros, pero ahí tienes que trabajar tú para no perder de más y ganar más que perder. La segunda cosa que te diría es que hagas acciones simples, básicas. Básico significa levántate, lávate la cara, abre la persiana, abre la ventana, haz la cama, sal a andar 20-30 minutos. Una tarea concreta. No porque eso solucione todo, sino porque te devuelve algo que la mala racha te quitó, tu control. Y cuando recuperas un poco de control, recuperas un poco de energía. De verdad te lo digo, yo he sentido esto muchísimas veces. Y lo que me ha servido es moverme y tener la mente ocupada. Tener la mente ocupada suena un poco mal porque dices, estoy tapándolo. Vale, muchas veces cuando tienes la mente ocupada en otras cosas, tal cual se te aclaran las ideas y lo que parecía oscuro ahora se ve muy nítido. La tercera cosa que te diría, y ya lo he dicho en vídeos anteriores y a gente le ha servido, es que es un hábito tan pequeño pero que sirve tanto. Gana una victoria diaria que sea imposible discutir. Una pequeña pero que esté hecha. Algo que al final del día te permita decir, hoy no me rendí. Da igual si fue 20-30 minutos caminando, media hora estudiando, media hora leyendo, 15 minutos limpiando mi cuarto, 30 minutos entrenando aunque sea en casa, y el resultado de esas pequeñas victorias son pequeños mensajes a tu mente diciéndole, sigo en pie. Esto que te voy a decir ahora es muy importante. No estás roto para siempre, de verdad. Guárdatelo. No estás roto para siempre. Estás desordenado ahora. Es una mala racha. Y esta mala racha no significa que esté cayendo tu vida. Significa que simplemente te fuiste de la base. Que llevas mucho tiempo sin dormir bien, que llevas mucho tiempo sin moverte, sin orden, sin sol, sin hablar con nadie, sin una rutina. Y entonces tu cabeza se vuelve un cuarto sin ventanas. Así que vuelve a la base, aceptando la realidad sin rendirte. Hoy no controlas sentirte estupendamente, sentirte invencible. Controlas el levantarte, el hacer una cosa y no enterrarte un día más. De verdad te digo que en una mala racha el enemigo no es estar mal. El enemigo es quedarte parado esperando a sentirte bien. Y esa espera es la que te va matando lentamente. Así que hoy haz algo pequeño. No para demostrarle nada al mundo. Para recordarte a ti que aún sigues aquí. Que aún tienes el mando.
que aún puedes moverte aunque sea arrastrándote. Y si hoy solo puedes con lo mínimo, por lo que sea, haz lo mínimo, pero hazlo, porque habrás entendido ya que no sales del pozo pensando más, sales cuando te mueves, aunque no tengas fuerzas. Muchas gracias por ver el vídeo, chicos, espero que os haya servido mucho, de verdad, y me encanta poder ayudaros con mis aprendizajes. Qué mejor que la experiencia personal. Suscribiros si queréis ver más vídeos, dejar me gusta si de verdad os ha gustado y os ha servido, y tenéis todas las redes sociales abajo. Muchas gracias por todo.